Hemos llegado a la parte o a la sección final de nuestra clase, que es una sección, como les dije, en primer lugar mi favorita, pero en segundo lugar la más práctica, donde ya hemos puesto las bases, el cimiento, hemos construido este edificio. Ahora le vamos a dar los acabados para que quede y se vea como un edificio realmente hermoso en las cosas que vamos a hacer. Así que vamos a hablar de las 4 actividades de la iglesia. Estas 4 actividades, ¿por qué he decidido llamarle así? Porque la iglesia es llamada a poder cumplir el propósito que Cristo le dio, que tiene que ver con extender el reino a través de toda la tierra, abriendo y cerrando a través de las llaves que Dios le dio. Pero estas llaves tienen que ver con actividades específicas que una iglesia tiene que hacer para que se ponga de manifiesto lo que eso significa. Por ejemplo, la iglesia cumple con su propósito cuando a través del uso de las llaves abre la puerta para poder tener nuevos miembros en su iglesia, ¿sí o no? Reconoce personas que han nacido de nuevo y dice, el reino de Dios se está extendiendo. Esa idea es una idea muy importante que nosotros vemos en esa actividad. Otra actividad es el hecho de que se abre la puerta para poder abrir más el campo cuando se reconocen a oficiales, pastores y diáconos. Eso es parte de ver el poder de esas llaves moviéndose. También cerramos la puerta con llave cuando se hace la expulsión de alguien que no se arrepiente. Pero volvemos a abrirlas a través del uso de las llaves cuando tenemos comunión con otras iglesias y nosotros vivimos en un verdadero compañerismo cristiano con otras iglesias. Así que esas son las 4 actividades que son órdenes de parte del Señor, que tienen que ver con nuestra responsabilidad de cómo tenemos que conducirnos con esta autoridad. Y yo quiero en esta lección empezar con la primera. La primera de estas actividades se llama la elección de oficiales. La elección de oficiales es la primera actividad de la iglesia. Estoy poniendo, no necesariamente hay un orden de importancia, simplemente las 4 están allí. Yo decidí empezar por esta para poder explicar algunas cosas primero. Así que esta es la primera actividad, elección de oficiales. Yo quiero invitarles a todos a que puedan ir conmigo rápidamente en sus Biblias. Les voy a pedir que abran sus Biblias, no voy a compartir aquí en el iPad, sino quiero que lo vean conmigo en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13. La palabra del Señor dice así: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y hermanos, aquí encontramos un mandato que Pablo le está haciendo a la iglesia y ahora nosotros como iglesia ordinaria, de una actividad que se debe mantener constantemente en la vida de la iglesia. Hermanos, una iglesia debe estar en búsqueda constante y en reconocimiento constante de aquellos que nos sirven en el Señor y aquellos que nos enseñan y nos presiden en el Señor. De una manera muy interesante, aquí aparece en forma de semilla las 2 ideas de los 2 oficios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Aparece por un lado los que trabajan con diligencia entre vosotros. En la versión de las Américas dice, en la Reina Valera dice los que ministran. Y la idea de ministrar o trabajar con diligencia podría estarse refiriendo a los diáconos. Pero por el otro lado dice, y los que os dirigen y os instruyen en el Señor. Se está refiriendo a los pastores. El punto es, la iglesia tiene un orden directa de parte de Dios. Reconozcan a los que están ministrándoles y pónganlos en ese lugar de alta estima por amor. Hay muchas iglesias
que están en pecado al no estar cumpliendo esta actividad que Dios le da a la iglesia. Porque no se busca pastor cuando nuestro pastor se pone viejito. No se busca reconocer a hombres cuando el pastor se fue y nos quedamos sin pastor. Este mandato es un mandato constante, permanente, que tiene que estar en el corazón y la mente de toda la iglesia todo el tiempo. ¿Hay alguien que nos está presidiendo en el Señor? ¿Hay alguien que nos está enseñando y guiando en el Señor? ¿Hay alguien que lo está haciendo? Si lo está haciendo, ¿lo estamos teniendo en alta estima? ¿Lo estamos reconociendo delante del Señor? Si las iglesias tuvieran ese chip en su mente, no diríamos es que no hay pastores, pastor. Es que no hay pastores. La pregunta es, ¿los estás buscando? Y cuando uno dice los estás buscando, implica los estás preparando, estás formando a esos hombres, los estás encaminando para que cuando haya un muchacho que pinta bien, tiene mucha sabiduría, mucha capacidad, lo estás tomando, lo estás discipulando, porque como te van a preguntar todo el tiempo, ¿quiénes son los que nos ministran en el Señor? Asegúrate de que estamos preparando el camino para que podamos reconocer cuando Dios nos envía a esos hombres a nuestra iglesia. A veces le he preguntado a hermanos y a pastores, ¿cuál es el proceso que tú utilizas para poder reconocer pastores en la iglesia? ¿Cómo ustedes buscan? ¿Cada cuánto los buscan? Y la respuesta que algunos pastores con tristeza dan es, bueno, los buscamos providencialmente. No hay un plan, no hay una estrategia, no hay una forma de disciplina humana en la que estemos buscándolos. Cuando llegan, llegan, pastor. Y cuando los necesitamos y aparecen, aparecen. Pero la vida de la iglesia debería ser diferente. Deberíamos estar en una búsqueda constante de quiénes son estos hombres. Y si no los hay, orar al Señor de la mies. Señor, envíanos otro pastor, envíanos otro pastor. Estamos felices con el que tenemos, pero necesitamos más pastores, necesitamos diáconos. Ayúdanos a formar, ayúdanos a estarnos preguntando. Este hombre parece que tiene dones. Este hombre ya se lo ve cómo sirve. Señor, ayúdanos, envíanos, abre nuestros ojos, ayúdanos a reconocer estos hombres. Es una actividad constante que tiene que estar establecida bíblicamente. Antes, hemos visto con esto, voy a hacer una especie de bosquejito. Esto es el fundamento bíblico, de esta actividad. Primera a los Tesalonicenses 5, 12 al 13. Se nos está pidiendo, se nos está buscando que hagamos eso. Pero en segundo lugar, yo quiero dar algunas generalidades en esta actividad. Y aquí, mis hermanos, voy a ir escribiendo para que ustedes me vayan escuchando y vayamos escribiendo esto, pero quiero darte algunas generalidades. Lo primero, solo hay dos oficios en la iglesia ordinaria. En estos días no tenemos otra cosa que pastores y diáconos. Ya lo argumenté en la segunda lección. La razón es que en la iglesia ordinaria no tenemos cualificaciones para llamar a nadie más, no tenemos descripción de lo que nadie más hace, sino solo pastores y diáconos. Y hemos visto también que los evangelistas, aunque no dudamos que el Señor le dé dones a los hombres para poder predicar de una manera especial, un amor por eso, lo que estoy diciendo es no hay el oficio de evangelista. No tenemos pastores, diáconos y evangelistas, tenemos pastores y diáconos. Los pastores somos llamados, según Pablo en Timoteo, a hacer la labor o el trabajo de un evangelista, y ciertamente los hombres tienen que predicar el evangelio en el campo, en la casa, en todos los lugares, pero como un oficial de la iglesia no hay evangelistas. Hay pastores y diáconos. Eso es lo primero. La segunda cosa que quiero decirte rápidamente es que pastor, obispo y anciano son referencias
al mismo oficio. No hay pastores y obispos. No hay, algunos son pastores, otros son obispos y otros son ancianos. No, pastores, obispos y ancianos son tres palabras intercambiables en el Nuevo Testamento. No tenemos el tiempo para meternos en esa argumentación ahora, pero te voy a dar algunas pistas. En Hechos capítulo 20, versículo 17, escríbelo mientras me escuchas. Hechos 20, 17, dice que Pablo estaba en Mileto, se tenía que ir de regreso a Jerusalén. No podía llegar hasta Éfeso, pero estando en Mileto, dice así, manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Así que los ancianos de la iglesia en Éfeso vienen a poder estar con él y él le dice, hermanos, ustedes saben cómo me he conducido entre ustedes de una manera así, así, así. He trabajado, he predicado la palabra, ¿se acuerdan? Todo lo que les recuerda. Pero luego les dice, versículo 28 de Hechos 20, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí sí ya me confundiste, Pablo. Le estás hablando a los ancianos. Les dice que miren por las ovejas a las que tienen que pastorear, sobre las cuales el Espíritu Santo los puso como obispos. ¿Qué mismo? ¿Somos pastores? ¿Somos ancianos? ¿O somos obispos? Las tres cosas se refieren a lo mismo. Solo que son tres maneras de ver el mismo oficio desde diferentes perspectivas. El anciano tiene que ver con ese que gobierna, que lidera, ese hombre sabio que guía a la congregación. El obispo es aquel administrador, es aquel sobreveedor de la congregación. Por eso dice, miren por ella, cuídenla. Así como un pastor que cuida sus ovejas sabe el estado de ellas. Y pastor es la palabra que describe la función del anciano o del obispo, que es hacer la función de un pastor en la vida de sus ovejas. Amarlas, cuidarlas, alimentarlas, sanarlas, restaurarlas. Las tres palabras se refieren al mismo oficio. Son simplemente tres maneras de ver ese único oficio de autoridad en la iglesia. ¿Me están siguiendo hasta aquí, mis hermanos? Entiendo que estamos tirando perlas así, y estoy diciendo un montón de cosas, pero es necesario decirlas. Simplemente es importante que ustedes le presten atención y luego seguramente con la grabación van a poder escucharlo con calma y volver a pensar en esto. Hermanos, estas son las cosas que podemos decir, pero también tenemos que aprender algo. Hay una distinción entre pastores, que es lo mismo que obispo y anciano, ¿verdad? Y diáconos. Hermanos, los dos son oficiales, pero los dos son diferentes. En muchas iglesias, los pastores, o mejor dicho, los diáconos, son como una especie de prepastor. No, ya voy bien en el proceso, vamos a tener un pastor, por ahora ya es diácono. ¿Qué me quieres decir con eso? Que es como una especie de escalera, donde primero soy miembro, luego soy diácono y luego llego a ser pastor. Hermanos, diácono y pastor, mírenme las manos aquí. Diáconos y pastores son oficiales, pero son de especies diferentes. Los pastores gobiernan, lideran, enseñan. Los diáconos sirven, ministran, atienden. Los dos oficios son oficios diferentes que tienen que ser llevados a cabo de la manera correcta, siguiendo lo que estos oficios demandan. Por lo tanto, ser diácono no es un paso para ser pastor. Ser diácono es un oficio en sí mismo. Y hay hombres que pueden ser diáconos toda su vida porque eso es lo que Dios les ha puesto para hacer. Ahora, piensa en esto. En mi iglesia predican los pastores, pero también los diáconos. Yo te voy a decir una cosa. Si los diáconos predican en tu iglesia, me parece muy bien, pero no predican por ser diáconos. Predican por tener los dones para enseñar. Porque para ser diácono no se le pide que sepa enseñar. Esto es bien importante. Porque entonces uno aprende a enseñarle a la iglesia, a aprender a discernir.
¿Este hombre tiene que ser un diácono o este hombre tiene que ser un pastor? Y entonces uno lo evalúa a la luz de lo que ser un pastor significa y a la luz de lo que ser un diácono significa. Y son dos cosas diferentes, oficios que tienen honor y honra, pero oficios diferentes. Nota esto, cuando se pide los requisitos para ser un diácono, se pide lo mismo que para ser un pastor, con una excepción bien marcada. Solo del pastor se dice que sea apto para enseñar, porque el diácono no tiene que enseñar, ese no es su oficio. Si predica, vuelvo a repetir, es porque es un hombre dotado, pero no es porque es diácono. Los diáconos no tienen que saber enseñar. Los diáconos tienen que saber la doctrina, tienen que cumplir con los rasgos del carácter, pero tienen que ser hombres que cumplan el oficio que Dios les dio. Déjame simplemente describir muy chiquito. Hemos descubierto qué es un pastor, es el cargo de autoridad, pero déjame describirte muy brevemente qué es un diácono. El diácono es la manifestación maravillosa de la misericordia de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto tú tienes diferentes leyes que claramente evidenciaban la misericordia de Dios. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Te acuerdas la historia de Ruth la Moabita? Ella llegó y no tenía nada, pero había una ley que la protegía, porque en esa ley ella podía ir y tomar lo que quedaba en el piso o que no se había cosechado de la cosecha que se había hecho en el campo de alguien. Porque eso era parte de la ley de Dios para ayudar a los pobres, a los menesterosos de la tierra y a los extranjeros. Ese tipo de leyes mostraba la misericordia de Dios sobre los necesitados, ¿sí o no? Lo mismo podríamos hablar de las ciudades de refugio, ¿te acuerdas? Cuando tú matabas por accidente a un hombre, tenías un lugar al cual ir, en el cual quedarte. Eso era una ley civil, pero una ley que revelaba que Dios tenía misericordia de los más necesitados. Y Dios reveló eso a través de todo el Antiguo Testamento. A los pobres se les perdonaban las deudas en el jubileo. A los esclavos se los liberaba en el jubileo. La tierra tenía que descansar mostrando la misericordia de Dios aún sobre su creación. Todo eso era una manifestación de la misericordia de Dios en el antiguo pacto. La pregunta es, ¿y cómo Dios muestra esa misericordia en el nuevo? Esta es la respuesta, creando el oficio del diácono. Los diáconos fueron nombres que ese oficio se creó para poder ministrar a los más necesitados, para poder ayudar a las viudas que no tenían alimento en su mesa, y fueron puestos también para poder ayudar al ministerio de los apóstoles o de la autoridad de la iglesia, para que la palabra o la predicación y la oración no sea estorbada mientras se atendían estos asuntos que son tan importantes. Así, el diácono es un ministerio que en primer lugar tiene que ver con benevolencia. Los diáconos son los que tienen que ministrar el corazón de los necesitados, notar quiénes están sin trabajo en la iglesia, notar qué familia está pasando momentos difíciles, notar si alguien está enfermo. Los diáconos son esa parte. Me gusta decirlo de esta manera. Los diáconos son las manos tiernas del Señor Jesús acariciando a los necesitados en el nuevo pacto. Eso es lo que son los diáconos. Los diáconos también ayudan a que o asisten al ministerio pastoral para que la palabra no sea estorbada, y por eso los diáconos se encargan de que todo lo que se requiera para que se predique la palabra esté en orden. Los diáconos se pueden encargar de poder recoger el dinero y ejecutar el dinero, no decidir sobre el dinero, porque eso es algo que, como ya les dije, el pastor propone un presupuesto trabajado con los pastores y los diáconos, y la iglesia lo aprueba si está de acuerdo, y luego de que se aprueba, eso es lo que hacemos con nuestro dinero. Los diáconos son los encargados de guardar el dinero que se recoge y de poder ejecutar para que se cumpla lo que se ha establecido. Los diáconos no gobiernan la iglesia. En muchas formas y estructuras muy equivocadas, se dice que los pastores son los administradores espirituales y los diáconos los administradores físicos de las cosas terrenales. Solo hay un administrador en la iglesia y son los pastores. Los diáconos sirven a ese ministerio, apoyan el ministerio de los ancianos, que son los gobernantes de la iglesia, para poder ayudar a que las cosas se pongan cada cosa en su lugar. Ellos no tienen autoridad sobre los pastores ni sobre la iglesia. Son los servidores por excelencia, reconocidos por la iglesia, para que el ministerio se haga sin estorbo
y sin demora. Todo esto es tan importante entenderlo, porque si vamos a elegir oficiales, tenemos que saber qué estamos eligiendo y tenemos que saber por qué y basado en qué los estamos eligiendo. Así que hemos visto en primer lugar el fundamento bíblico, en segundo lugar hemos visto las generalidades de esta actividad, pero eso me lleva a mi último punto y el más extenso y quizás importante en la práctica para nosotros, y eso es el proceso de esta actividad. El proceso de esta actividad. ¿Cómo se lleva a cabo esta actividad? Lo que yo voy a hacer ahora, como ya les he repetido muchas veces, es algo que tiene que ver con la parte más importante de nuestra clase, porque es cómo ponemos todo en su lugar, ¿sí o no? Así que yo quiero hacer un cuadro que lo voy a repetir 4 veces el día de hoy. Esta es la primera y luego en las últimas 3 clases que nos quedan. Porque este diagrama, este gráfico, es lo que nos ayuda a entender cómo funcionan los procesos en la iglesia. Y el gráfico es siempre el mismo, aunque cambian ciertos pasos. ¿Ok? Este es el gráfico. Quiero que lo hagan conmigo. Vamos a dividir con una línea segmentada nuestra pantalla en 2 partes. Arriba voy a poner la autoridad de los pastores. Abajo voy a poner la libertad de los miembros. ¿Ok? Muy bien. Quiero que la veas con mucha atención porque esto es clave. Entonces, la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Muy bien. Este gráfico va a seguir siempre este patrón. Hacemos un cuadrado aquí, un cuadrado aquí, un cuadrado aquí y un cuadrado aquí. Este es el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Esto está conectado de esta manera. Voy a hacer así para que se note la conexión. ¿Ok? Finalmente, vamos a poner esta flechita así. ¿Ok? Quiero que todos lo tengan hecho porque lo vamos a ir desarrollando juntos. Este es el diagrama más importante con respecto a este tema. Así que te pido que tomes nota y que puedas prestarle mucha atención. En este cuadro, quiero explicarte primero lo que hay. ¿Ves los 2 cuadritos que están arriba, el número 1 y el número 4? Eso descansa en la autoridad de los pastores. ¿Te acuerdas que te dije que los pastores empezaban y cerraban el proceso? Bueno, eso es lo que simbolizan esos cuadritos. Empiezan el proceso y lo terminan. Abajo, los cuadros 2 y 3 tienen que ver con la libertad de los miembros. Y entonces el proceso se lleva en la dirección que está esa flecha. Paso 1, luego viene el paso 2, paso 3 y paso 4, se cierra el proceso. Vamos entonces a meditar en cómo o qué cosas funcionan en este proceso de la elección de oficiales. En primer lugar, esa flecha que está antes del cuadro número 1, ¿la ves? Esa flecha significa, y tú vas a reconocer estas palabras, preparar los asuntos de antemano. Eso es lo que significa la flecha. No lo escribas, solo tenlo en tu mente. Preparar los asuntos de antemano. Muy bien. Si estamos hablando de elegir pastores, ¿cuáles son las cosas que se tienen que preparar de antemano antes de poder traerlo delante de la iglesia y presentar a los candidatos? Bueno, evidentemente, los pastores tienen que examinar, los pastores tienen que evaluar, los pastores tienen que estar siempre en una actitud en la que están mirando. Este muchacho está estudiando teología, lo voy a motivar, le voy a preguntar, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que sientes, pastor? Yo creo que Dios me está llamando a servirle. Eso es música para los oídos de un pastor. Oye, déjame guiarte, déjame mentorearte, déjame enseñarte cómo hacerlo,
Puedes estudiar aquí en este seminario, pero vas a tener reuniones conmigo como tu pastor para guiarte, mostrarte. Vamos a hablar de tu carácter, de tu matrimonio, de tu familia, de tu relación con tus hijos. Todo eso es parte del trabajo que hace un pastor y todo eso es no en público. Todo eso es algo que lo haces en tu trabajo pastoral preparando los asuntos de antemano, ¿sí o no? Pero hay algo de lo que te quiero hablar aquí, que es una práctica en algunas de nuestras iglesias, definitivamente la práctica de nuestra iglesia. Para que empiece este proceso, nosotros hacemos algo que se llama la consulta nominativa. Escríbelo allí, solo como parte de esa parte previa. Consulta nominativa. La consulta nominativa es una consulta que nosotros como iglesia hacemos todos los años en la primera reunión ordinaria de miembros que tenemos, que es entre enero y febrero de cada año. En esa reunión de miembros nosotros hacemos diferentes cosas. Presentamos la lista actualizada de los miembros, preparamos y vemos todas las actividades que tenemos en el año. Todo eso se hace en esa reunión. Pero una de las cosas importantes que hacemos es la consulta nominativa. ¿Y sabes qué es la consulta nominativa? Es un papelito que le pasamos a todos los miembros que tiene dos preguntas. La primera dice así: ¿crees que Dios ha capacitado a alguno de los hermanos de nuestra iglesia para ser reconocido como un oficial de nuestra iglesia? La respuesta que tienen abajo de esa pregunta es esta: sí o no. Si ponen no, no tienen que poner nada más. Pero si ponen sí, al lado dice nombre y pones el nombre del hermano y al lado dice pastor o diácono, porque son los únicos dos oficios que tenemos: pastor o diácono. Pero luego viene la segunda pregunta, que es todavía más importante. Y la pregunta es esta: ¿por qué crees eso? ¿Cuáles son tus razones para creer que este hombre ha sido capacitado, que el Señor lo está poniendo, lo está llamando a este ministerio? ¿Por qué lo crees? Con ese papel, con esa consulta, que no es público los resultados, sino que es la ayuda que los pastores tienen para saber qué es lo que la iglesia está mirando. Los pastores evaluamos lo que la iglesia ve. Y en esos papeles a veces nos damos cuenta, como lo que les acabo de decir, que la iglesia no sabe lo que es un diácono y un pastor. O que la iglesia no sabe cuáles son las cualificaciones, porque dicen que quieren que el hermano fulano sea diácono, porque ese hermano siempre llega temprano y siempre está sonriendo, pero no dicen nada más. Entonces hay algo que eso me muestra a mí como pastor. No están claras las cualificaciones. Los hermanos no están entendiendo qué es lo que se está buscando. Y eso me ayuda a mí a reorganizar y a poder trabajar correctamente en mi trabajo como pastor. Pero también me ayuda a darme cuenta, como nos ha pasado en los últimos años, de que la iglesia está viendo hombres. Y a veces, sin que nadie sepa, hay hombres que son reconocidos por la gran mayoría de ellos porque ven los dones que tienen, ven las capacidades que tienen, ven la forma en la que esos hombres predican o guían sus familias. Y dicen: ese hombre, porque he visto cómo pastorea su hogar, porque veo la facilidad que tiene para enseñarnos, porque sin que nadie se lo pida, él visita a los hermanos de la iglesia y les pregunta cómo están y siempre hay una enseñanza en sus labios. Oye, eso es un reconocimiento real. Y la iglesia está mirando. Así que los pastores tomamos esa consulta nominativa y como se hace la consulta, nosotros presentamos un resultado que no es basado en la cantidad de votaciones que hay solamente, sino basado en la recomendación que los pastores damos a esa consulta. Este año tuve el privilegio inmenso de todos los años hago eso, pero este año de poder recomendar que uno de los que había sido nominado pueda ser puesto como un candidato para ser enviado a plantar una iglesia, y lo enviamos en el mes de junio a Tarija, Bolivia. Otro de ellos está en el proceso como candidato y fue lo que recomendamos los pastores para que siga siendo evaluado por el resto del año, para ver si en enero lo comisionamos a plantar una iglesia en una ciudad que se llama Vinces, que queda cerca de Guayaquil. Y a otro, la iglesia casi unánime lo nominó como un pastor, y tuve el gozo de decirle a la iglesia que recomendábamos que lo pongamos como un candidato al ministerio para orar por él por todo este año, y en enero vamos a tener una votación solemne
Y si el Señor nos bendice y lo confirma a través de lo que los hombres van a evaluar, los hermanos, vamos a tener un tercer pastor en nuestra iglesia. Es un regalo, sobre todo cuando has sido pastor solo por 8 años. Es un regalo que hayan otros pastores. Hermanos, eso es lo que hace la consulta nominativa. Me permite ver qué es lo que la iglesia está mirando. Y el hecho de que lo hagamos todos los años es como si fuera una especie de checklist. A mí no me gustan los aviones, quiero que sepas eso. Viajo demasiado en avión, pero a mí no me gustan los aviones. Pero me siento tranquilo en los aviones. De hecho, te voy a enseñar un tip. Cuando se mueve el avión, tú mira a la azafata. Si la azafata se pone de otro color y se sienta asustada, tienes que saber, la muerte se acerca. Pero si ella está tranquila y sigue repartiendo agua y café, no pasa nada. Cierra los ojos, imagínate que estás en una montaña rusa y eso es todo. Ahora, ¿por qué los accidentes de avión no son tan comunes? Y de hecho salen en las noticias cuando algo así pasa, que los accidentes de carro. Los accidentes de carro son todos los días, ¿sí o no? Se choca el uno, se golpea el otro, hace... Y los accidentes de carro suceden porque los hombres no tienen toda la pericia para manejar, no son todos los prudentes para manejar. Me permite una exhortación cultural. Necesitamos mejorar la manera de conducir en Perú. No los pastores, ellos manejan perfecto en este país. Pero piensen en esto. Pero cuando un avión llega a un aeropuerto, escucha esto, cuando un avión llega a un aeropuerto, no importa si hizo un tremendo vuelo y todo estuvo perfecto, antes de que se empiece el siguiente vuelo, hay alguien que tiene un checklist, ¿sí o no? Y dice, revisa el tren de aterrizaje, va, lo miran por todo perfecto, aceite, revisa cómo están las turbinas, todo perfecto, todo en su... Revisa el tema del combustible, revisa cómo está y comienza a hacer una lista que cuando hay una cosita que no funciona, el vuelo no sale. Y cuando la gente pide disculpas, a veces las azafatas piden disculpas, dicen, disculpen que nos atrasó el vuelo. Yo siempre trato de animarles y les digo, es mejor que nos digan eso en tierra que volando, así que no se preocupe. Hay un problema en el avión, en tierra todo está bien, arreglen lo que tengan que arreglar. Pero hay un checklist que te permite saber exactamente el estado del avión y que al revisarlo todos los vuelos te obliga a tener que ver que todo esté funcionando bien, ¿sí o no? Así debería funcionar la elección de pastores. Y por eso para nosotros la consulta nominativa es como un checklist. Empieza el año. ¿Ya revisamos si Dios nos ha dado ancianos? A ver, consulta nominativa, revisado. Pero pasa otro año y vuelve a llegar enero, febrero y volvemos a leer el checklist. ¿Hemos revisado si Dios nos ha dado un pastor? Consulta nominativa. Lo hicimos. ¿Qué pasa si tú estás constantemente buscando algo intencionalmente, enseñándole a la congregación, preparando a esos hombres? ¿Qué crees que va a pasar? Escúchame, no es magia, no es magia. Es un buen proceso, que es muy diferente. Y que los buenos procesos no significan que vamos a tener pastores mañana, porque los pastores son regalos que Dios le da a cada iglesia. Y no siempre se los da rápido, ni se los da continuamente. A veces Dios quiere bendecir y tenemos el gozo de tener 3. O a veces tienes que ser el único pastor por muchos años. El problema no es cuántos pastores hay en tu iglesia. El problema es si estás buscando pastores en tu iglesia. Porque si eres el único pastor y no buscas pastores, quiero decirte, estás mal. Pero si eres el único pastor y todos los años estás volviendo a hacer el checklist para ver si Dios ha enviado a esos hombres, si estás haciendo lo que tienes que hacer para capacitar a esos hombres, entonces estás haciendo lo correcto porque es Dios quien no te ha querido mandar pastores. No tu negligencia, no tu falta de revisar para que este proceso se lleve correctamente. Así que la consulta nominativa es la pregunta que se le hace a la congregación de ver si hay alguien que cumple con los requisitos para ser un ministro. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos, ¿ok? Esta es la parte importante porque los ejemplos nos ayudan. Vamos a imaginar que todos reconocen a Pepito o a Juanito vamos a decir. Juanito es un hombre que es carismático, sonríe, hace todo eso, pero es un hombre que tiene un pecado terrible en su casa, es un hombre mal genio, está todo mal en su casa. Pero él está arrepentido de eso y está tratando de ser restaurado. Él quiere cambiar su forma tosca de ser, que no debería ser ningún hombre en la iglesia. Y el pastor está tratando con él. Esa
tosquedad le ha llevado a que su matrimonio tambalee muchas veces al punto de que incluso esté a punto de divorciarse más de una vez. Pero toda la gente lo ve a Juanito, que es lindo, es tierno, sonríe, sabe predicar, sabe enseñar. Si la iglesia votara para ver quiénes van a ser nuestros pastores y fuera por un asunto de simpatía, Juanito sería nuestro pastor. Pero tendríamos gravísimos problemas en ese hogar y tendríamos un hombre que realmente no debería serlo si es que buscáramos pastores de una manera democrática, sin la guía de los pastores. Pero como creemos en la autoridad de los pastores, aquí me gusta hacer una línea, quiero que la veas aquí. Si ves esa línea gruesita ahí, ese es el filtro que los pastores son. Vamos a decir que hacemos la consulta nominativa, el 90% de los miembros de la iglesia dice, Juanito debería ser un pastor. Yo me siento con Juanito y le digo, Juanito, ven acá, quiero animarte, hermano, porque mira lo que esta iglesia ve de ti. Ellos creen que tú eres un hombre con las capacidades para ser un pastor. Y realmente yo creo que tú tienes muchas cualidades para hacerlo, pero que esto te anime a que sigamos trabajando en tu carácter. ¿Estás de acuerdo que todavía no es el tiempo para poderte proporcionar como un candidato, verdad? Sí, pastor, estoy consciente. Entonces, Juanito, eso es lo que vamos a hacer. Yo me reúno con la iglesia y digo, hermanos, hemos terminado la consulta nominativa. Fue una bendición ver cómo ustedes están reconociendo y no dejen de hacerlo. Ese es el deber que Dios les ha dado. Y agradezco por este gran porcentaje que vea a nuestro hermano Juanito, que está aquí presente. Y quiero decirles, yo como pastor, nosotros los pastores, reconocemos a este hombre como un hombre con muchos dones. Al mismo tiempo, como todos, él está en un proceso donde está trabajando en su carácter y nosotros estamos caminando de cerca con él. Lo que yo les prometo como pastor es que cuando él esté listo, yo mismo voy a proponerles que podamos considerarlo. Pero por ahora, sigan orando por él y Juanito todavía no va a ser un candidato para el ministerio. Si yo te explicara las cosas así, ¿tendrías algún problema conmigo? Quizás sí. Y te hace, pastor, pero no entiendo. Y yo me siento, esto es lo que pasa. Pastor, gracias. Voy a orar por Juanito, voy a mantener esto para que el Señor lo ayude. No es por la fuerza, no es mostrando arbitrariedad. Yo digo que Juanito no, y cualquiera que esté en desacuerdo se las ve conmigo. Te aseguro que esa iglesia nadie se las va a ver contigo, porque nadie quiere tener un pastor gruñón diciéndole cosas malas. No es así como funciona. Y he dicho lo mismo. Juanito por ahora no, pero los he convencido a través de argumentos bíblicos, argumentos reales, y no se pasa el filtro de los pastores si los pastores no están de acuerdo. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? ¿Estás viendo la importancia de los pastores o no? No se puede tener una vida donde el voto común de la gente es lo que decide si no hay hombres que lideran ese proceso. Pero eso nos lleva al primer paso y lo otro es un poco más rápido. Primer paso, está la presentación de los candidatos. Hermanos, yo quiero proponer, vamos a usar mejor la palabra proponer. Déjeme borrar esto. Bórrelo ahí también usted, proponer. Proponer. Eso es lo que pasa cuando hablas y vas escribiendo mientras hablas. Proponer. ¿Qué significa proponer? Después de la consulta nominativa, después de haber evaluado, yo les digo, hermanos, estoy muy contento y quiero hacerles una propuesta formal como pastor de esta iglesia. Creo que el hermano Jaime, el hermano Pedro, el hermano que sea, cumple con las cualificaciones para poder ser evaluado por nosotros como un pastor. He tenido la oportunidad de trabajar en privado con él de esta manera, y finalmente, en la consulta nominativa, muchos de ustedes han mostrado su aprobación y su reconocimiento de él. Así que lo que yo quiero hacer es que proponerles a este hombre como un candidato formal al ministerio pastoral en nuestra iglesia. Y lo que les quiero proponer, mis hermanos, es que nos demos todo este año para poder orar por él, pero también para poder ser intencionales con él en el hecho de poder visitarle, conocerle, hacerle preguntas, porque ese es tu deber como miembro. Entonces se somete a una votación y la iglesia dice, pastor, estamos de acuerdo, hagámoslo así. El pastor propone, después de haber evaluado,
Y ahora entonces viene en segundo lugar el hecho de que la iglesia tiene que reconocer. ¿Qué es lo que tiene que reconocer, mis hermanos? Díganmelo ustedes. ¿Qué se debe reconocer en ese proceso? ¿Alguno? Los dones. ¿Tiene que saber enseñar o no? Entonces el pastor le tiene que dar oportunidades de enseñar porque yo tengo que escucharlo. Mi esposa me dijo ayer algo muy lindo, no ayer, en estos días, sobre la predicación del domingo. Predicó Denis en nuestra iglesia y me dijo, definitivamente, Jorge, ese es un hombre de la que yo puedo ser pastoreada. Qué linda expresión. Mi esposa es un miembro de la iglesia, no es la esposa del pastor, es miembro de la iglesia. Y ella me ha escuchado predicar toda mi vida. Pero el hecho de que escuche a otros hombres diciendo, porque evidentemente si puede escuchar mi predicación es porque cree que puedo pastorearla, pero que lo diga de otros hombres me muestra que está viendo un reconocimiento real de una miembro de la iglesia, de un hombre que si yo me muriera, que si yo por alguna razón no pudiera seguir en el ministerio, ese hombre podría pastorear esa iglesia. Qué lindo escuchar eso. Pero tengo que darle oportunidades de que predique, ¿sí o no? Denis, el pastor Taylor está en Colombia, en Cartagena ahora, y yo estoy aquí con ustedes y no estuvimos en nuestro culto del domingo ni en el culto de oración de ayer. Denis se encargó de liderarlo como un pastor, pero es un candidato al ministerio. Lo estamos evaluando. Pero hay que ser intencional en invitarlo a la casa, en pasar tiempo con él, en preguntarle si él anhela ser pastor. Hermano, ¿y cómo está con la doctrina? ¿Qué piensa nuestra confesión de fe? No, pues yo confieso, hermano, lo que dice nuestra confesión. Realmente estoy de acuerdo con nuestra fe. Todas esas son preguntas que los miembros debemos aprender a hacer. Eso es parte del reconocimiento. Pero luego llega la tercera parte, que es votación. La votación es la manifestación pública del acuerdo que una iglesia tiene en reconocer a un hombre para que pueda estar con nosotros en el ministerio. La votación es la manera de decir la iglesia, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, si en algún momento el candidato al ministerio hiciera algo que está mal, o se descubriera algo en su carácter que está mal, o algún pecado oculto que no quiso decírselo a nadie en el sentido de que tiene una doble vida, cualquier cosa que esto fuera, no se llega a la votación porque simplemente en cualquier momento los pastores dicen, se terminó el proceso. ¿Y por qué, pastor? Porque el hermano no cumple con las cualificaciones. Pero si no hay ninguna razón para que eso se diga, entonces lo natural es que después de la evaluación se va llevando hacia la votación. Y en la votación tú tienes que levantar la mano diciendo sí o tienes que dejarla abajo diciendo que no. Realmente nosotros lo hacemos escrito, eso no importa. Lo importante es que la respuesta que tú estás dando del sí o el no tiene que ser con una mente y una conciencia libre de saber que hiciste lo que tenías que hacer como miembro y que la respuesta que estás dando la estás dando basado no en tus sentimientos, no en lo que piensas, no en nada de eso, sino en el reconocimiento que tienes de que ese hombre verdaderamente es un hombre para ser un pastor o no. ¿Me hago entender? No es una democracia para decir, a ver, voten lo que quieran. No, estás levantando tu mano o no levantándola delante del Señor, porque fue Él quien te dio esa libertad. Y la votación no es, este hombre sí me cae bien, este hombre sí me parece que podría, yo creo que sí lo podría respetar. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿este hombre cumple con las cualificaciones? ¿Este hombre tiene el carácter que Dios demanda? ¿Este hombre tiene las habilidades que Dios demanda? ¿Sí o no? Porque esa es la libertad que tú tienes. Que si vamos a tener un pastor en la iglesia, sea un hombre que sea conforme a lo que Dios demanda en su palabra. ¿Sí o no? Te conté ayer el caso de ese pastor que fue rechazado porque su esposa era calladita. Eso no está en la Biblia y esa iglesia pecó. Porque no es lo que uno cree o la pretensión que uno tiene de cómo debería ser el ministerio, cómo debería ser la familia. Es qué dice Dios. Y por eso tienes que conocer y los pastores tenemos que enseñarte qué dice Dios para que la evaluación que tú tengas sea una evaluación correcta. Sepas lo que estás buscando.
Imagínate si yo te llevo a la playa y te digo, ayúdame, mi niño se perdió, y tú comienzas a buscar. Hay un solo problema, que no te dije cómo era mi niño ni cómo estaba vestido. Tú puedes pasar todo el rato haciendo esto con tu mejor esfuerzo y nunca lo vas a encontrar por una sencilla razón. ¿Sabes cuál es? No sabes lo que estás buscando. Tú te puedes poner en la iglesia con toda la disposición de decir, yo voy a hacer esto, pero si tú no sabes lo que estamos buscando, porque no sabes lo que dice la Escritura, vas a estar como el que está buscando en la playa así, sin saber qué es lo que busca y simplemente haciendo algo que está mal. Por eso los pastores tenemos que enseñar y la iglesia tiene que aprender y luego todos tenemos que aplicar. Así que se propone, se reconoce, se vota. ¿Y cuál crees que es el último punto? La imposición de manos, que se le llama ordenación. Ordenación. O pongamos ordena para estar en la misma forma. Propone, reconoce, se vota y se ordena. Hermanos, los pastores, si ustedes ven aquí con claridad, noten aquí lo que voy a dibujar. Los pastores empiezan y los pastores terminan el proceso, pero la iglesia definitivamente participa en el proceso. La pregunta no es quién escoge a los pastores. La pregunta es qué parte hacen los pastores y qué parte hacen los miembros en el reconocimiento y la elección de los oficiales en una iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Espero que esto haya traído luz sobre los procesos y aunque puede variar, quizás tú dices, yo no hago consulta nominativa, está bien, pero tienes que proponer. La iglesia tiene que reconocer, la iglesia tiene que votar y tú tienes que ordenar. No puedes saltarte esos pasos, porque irte del paso 1 al paso 4 es violentar la libertad que tiene la iglesia. Hermanos, les presento fulano de tal, su nuevo pastor. Vamos a ponernos de pie, darle gracias a Dios. Así no funciona. Tristemente, así es como ha funcionado en muchos lugares. Por eso no es de iglesias que quieren honrar al Señor en este proceso. No se puede pasar del paso 1 al 4. Se tiene que ir del paso 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar aquí nuestra lección número 2 del día y vamos a tomar unos minutos para volver a la última lección que tenemos el día de hoy en la mañana.